En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, 21, 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos les respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes del reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este viernes de la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida. Los jefes de los sacerdotes y de los ancianos habían preguntado a Jesús con qué autoridad hacía estas cosas, en Mateo 21-23, porque ellos se consideraban los dueños de todo y pensaban que nadie podía decir nada sin su permiso. La respuesta de Jesús consta de 3 partes. Primero, él mismo plantea una pregunta y quiere saber de ellos si Juan el Bautista era del cielo o de la tierra. Segundo, cuenta la parábola de los 2 hijos. Y tercero, cuenta la parábola de la viña, que es el evangelio que comentamos hoy. Unos puntos de reflexión. Primero, la parábola de la viña. Dice Jesús: escuchen esta parábola. Un propietario plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La parábola es un bello resumen de la historia de Israel, sacado del profeta Isaías. Jesús se dirige a los jefes de los sacerdotes, a los ancianos y a los fariseos, y responde a la pregunta que ellos hicieron sobre el origen de su autoridad. Por medio de la parábola, Jesús aclara varias cosas sobre el origen de su autoridad. 4 cosas. La primera, que Él es el Hijo, el heredero. Segundo, denuncia el abuso de autoridad de los viñadores, sacerdotes y ancianos que no cuidan al pueblo de Dios. Tercero,
defiende la autoridad de los profetas enviados por Dios, pero masacrados por sacerdotes y ancianos. Y cuarto, desenmascara a las autoridades que manipulan la religión y matan al Hijo porque no quieren perder la fuente de renta que han conseguido acumular. Segundo punto, la sentencia dada por ellos mismos. Al final de la parábola Jesús pregunta: cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? No se dieron cuenta que la parábola hablaba de ellos mismos. Por esto, por la respuesta dada, decretaron su propia condena. Le dicen: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Varias veces Jesús utilizó este método, llevando a la persona a decir la verdad sobre sí misma sin que se dé cuenta que se está condenando a sí misma. Por ejemplo, cuando habla con el fariseo que condena a la mujer considerándola una pecadora en Lucas 7, o en el caso de la parábola de los 2 hijos en Mateo 21. Tercero, la sentencia dada por ellos mismos es confirmada por su mismo comportamiento. Por medio de la aclaración de Jesús, los sacerdotes, ancianos y fariseos entendieron que la parábola hablaba de ellos mismos, pero no se convirtieron. Al contrario, mantuvieron su proyecto de matar a Jesús. Rechazaron la piedra fundamental, pero no tuvieron el valor de hacerlo abiertamente porque temían a la gente. Cuarto, los varios grupos de poder en el tiempo de Jesús. En el Evangelio de hoy aparecen algunos de los grupos que ejercían el poder sobre el pueblo: sacerdotes, ancianos y fariseos. Veamos una breve información sobre ellos. Primero, los sacerdotes. Eran los encargados del culto en el templo. La gente llevaba el diezmo y otros impuestos y ofertas para pagar sus promesas. El sumo sacerdote ocupaba un lugar muy importante en la vida de la nación, sobre todo después del exilio. Era escogido, nominado entre las 3 o 4 familias aristócratas que tenían más poder y riqueza. Segundo, los ancianos o jefes del pueblo. Eran los líderes locales en las diversas aldeas y ciudades. Su origen venía de los jefes de las tribus antiguas. Tercero, los saduceos. Eran la élite laica aristocrática de la sociedad. Muchos eran ricos comerciantes o latifundistas. Desde el punto de vista religioso, eran los conservadores. No aceptaban los cambios defendidos por los fariseos, como la fe en la resurrección o en la existencia de los ángeles. Cuarto, los fariseos. Fariseo significa separado. Luchaban para que a través de la observancia de la ley de la pureza, la gente llegara a ser puro, separado y santo, como lo exigía la ley y la tradición. Por su testimonio ejemplar de su vida, dentro de las normas de la época, ellos tenían un liderazgo moral muy grande en los pueblos de Galilea. Y quinto, los escribas o doctores de la ley, encargados de la enseñanza, dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios y enseñaban a la gente cómo hacer para observar en todo la ley de Dios. No todos los escribas eran de la misma línea. Algunos estaban unidos a los fariseos y otros a los saduceos. He aquí algunas reflexiones en torno al Evangelio de este día. Que Dios nos ayude a ser verdaderos cristianos o no, a ser parte como de uno de estos grupos que hemos analizado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un santo día.